Bienvenidos a Realityland. Hoy abrimos en canal la versión más cruda de una historia que España lleva años consumiendo a sorbitos de veneno. Olga se sienta, mira a cámara y suelta la frase que ya está rebotando por todas partes. Yo me he comportado como se comportaría cualquiera con los hijos del hombre al que amo. Y a partir de ahí, todo lo que viene es dinamita para los que quieren ver a Olga como villana y para los que la pintan como mártir. Porque aquí no hay zonas grises, hay fuego, recuerdos y un relato que, si es verdad, desmonta muchas narrativas cómodas. Olga empieza por el principio, por lo que duele, por los 3 años y medio que tenía una niña cuando ella entra a la vida de Antonio David. 3 años y medio y, según dice, la relación con su madre ya estaba rota. No lo insinúa, lo afirma con una seguridad que asusta. Y remata con una pregunta de cuchillo, ¿qué era mejor? No quererlos, no entregarme, mirar para otro lado cuando estaban malos, cuando había que llevarlos al médico, cuando había que estar en las funciones de fin de curso. Ella insiste en que dio amor, cuidados y rutina. Su mensaje es claro. Amor como escudo, presencia como respuesta, silencio como estrategia para no incendiar más una casa que ya ardía. Pero el plató no es un sofá terapéutico, es una trinchera. Le recuerdan la hemeroteca, no la íntima, la pública. Los cortes en los que Antonio David dispara contra Rocío, los titulares, los editoriales, los directos. Y Olga hace lo que siempre ha hecho, separa su boca de la de él. En mi casa nunca se habló mal de su madre, dice. Nunca, lo repite, y se apoya en algo que sabe que desarma a la audiencia, la frase de la propia Rocío diciendo que en su casa jamás le echaron leña al fuego contra su madre. La presentadora aprieta, le afean que no es realista decir nunca cuando hay toneladas de declaraciones públicas. Olga se refugia en el matiz, en el dentro y el fuera, en diferenciar defensa mediática de crianza cotidiana. Lo que pasó en los platós fue defensa, lo que pasó en la cocina, en los pasillos, en las noches de fiebre, fue contención. Y entonces entra el bloque más incómodo, el que muchos esperaban, el de las veces que la niña no quería irse con su madre. Olga no titubea, muchísimas, por no decir siempre. Y lo deja ahí, pesado, húmedo, con olor a pólvora. Explica que la convivencia al otro lado era complicada, que a ellos les llegaban relatos, que ellos amortiguaban y tragaban. Habla de 15 días con ellos y 15 con la madre, de bolsitas con medicamentos, de horarios, de una logística de 2 hogares que nunca engranó. El público escucha y se parte, porque cada frase de Olga es una bala para un bando y una caricia para el otro. Luego aparece la gran fractura moderna, la tormenta Agustín. Le preguntan sin anestesia si cree que la mala relación creciente entre madre e hija tuvo que ver con la nueva pareja de la madre. Sí, responde con una frialdad quirúrgica. Y cuando le sacan su propio romance con Agustín, el representante, se abre otra caja de truenos. Cuenta que quiso avisar a Rocío la primera, que llamó, que no se lo cogió, que dejó un mensaje torpe, me he liado con Agustín, y que la revista convirtió un instante en un noviazgo. Dice que para ella liarse no era comprometerse, que ni siquiera sabía si al día siguiente seguirían conociéndose. Pero reconoce que ahí se sembró una desconfianza y que eso dolió. Lo dice sin subir el volumen pero mirando a cámara, como quien sabe que el clip va a salir mañana en todos lados. El programa hila cronología, mete contexto, recuerda que durante años esa familia vivió con un altavoz debajo de la cama. Olga reivindica su silencio, recuerda que cuando estalló el documental ella salía de Supervivientes y que en aquella casa se optó por callar. Pero también reconoce crisis, no esconde que el aterrizaje de Antonio David como personaje fijo de un programa le desgastó, que hubo cosas que no le gustaron, que la pareja tembló. Aún así repite su última frase antes de colgar el teléfono en la isla, te amo. Lo suelta con una mezcla de orgullo y reproche, como quien quiere dejar claro que no se marchó por la puerta de atrás. La mesa introduce a Rocío Flores. Le recuerdan a Olga que la propia hija ha afeado a su padre hablar de su madre, que hay vídeos recientes, que el 2 de septiembre subió un contenido responsabilizando a Rocío de 1000 cosas. Olga se encoge pero no se rompe. Repite que lo público es una cosa y lo íntimo es otra, que ella puede responder por lo que pasó dentro, por las cenas, por los deberes, por los abrazos. Y vuelve al concepto que vértebra todo su relato, me comporté como se comportaría cualquiera que ama a alguien y convive con sus hijos. Es una defensa sencilla y brutal, porque pone al espectador en un espejo incómodo. ¿Tú qué habrías hecho? ¿Los habrías querido menos para no molestar a nadie? ¿Los habrías querido a ratos para no irritar sensibilidades? ¿O los habrías querido como si fueran tuyos porque esa es la única forma en la que se quiere a un niño? El plató trae la palabra siempre, que es una palabra peligrosa. Siempre amortiguaste, siempre callaste, siempre te mantuviste en tu sitio, le preguntan. Y Olga contesta desde la trinchera, estuve en las duras y en las maduras, estuve cuando nadie estaba, estuve cuando había que estar. No presume de perfección, no saca la bandera de madre suplente, no se atribuye un título, se atribuye horas, kilómetros, salas de espera, conversaciones a deshoras. Habla de la aritmética del cariño, no de la geometría del espectáculo. Y la última curva del bloque llega con la gran pregunta de motivaciones. ¿Por qué vuelve Rocío a un plató 4 años después?
Porque le apetecía, dice Olga, porque sintió que era el momento, porque ya no estaban ciertas personas aquí, porque se sintió libre para hablar. Y añade algo que la humaniza y la complica a la vez. Me avisó, me lo dijo, me puse en su lugar. Reconoce que hay cosas judicializadas de las que no se puede hablar, bendice el tono del programa, y al mismo tiempo deja caer que se han dicho barbaridades de su matrimonio, que se la quiso pintar separada al entrar en Supervivientes, que hubo un guión prefijado para derrotarla y que no pudieron. Esta es la fotografía con la que arrancamos, un primer plano de Olga que no pide perdón, que no se desdice, que no se presenta como santa, pero que planta una tesis incómoda para muchos. Si amar a los hijos de tu pareja con todo lo que tienes es un delito, decime dónde hay que firmar la condena. Hoy en Realityland vamos a exprimir esta tesis hasta el hueso, vamos a desmontar los relatos cómodos, vamos a pisar charcos y a nombrar lo innombrable, porque las familias reales, las televisivas y las de barrio se rompen por lo mismo, por amores cruzados, por silencios mal entendidos y por verdades que nadie quiere oír. La segunda capa de esta historia se hunde en lo que muchos llaman la grieta heredada. Porque Olga no solo defiende su papel como cuidadora, sino que señala con claridad que cuando ella llegó, la relación madre e hija ya estaba rota. Y aquí es donde empieza la guerra de narrativas. ¿Quién rompió realmente esa relación? ¿Fue un proceso natural de desgaste, fueron las malas compañías, o hubo una mano adulta que se encargó de dinamitar los puentes? El público se divide, los colaboradores se miran con incomodidad y el morbo se dispara, porque la pregunta implícita es brutal: ¿Olga fue salvadora o verdugo? ¿Colchón o dinamita? Ella insiste en lo primero. Cuenta que cuando conoció a Antonio David, la pequeña tenía apenas 3 años y medio y que lo que encontró fue un vacío, un corte ya consumado. Lo describe como una herida abierta en la que ella no metió el dedo, sino que puso tiritas. Y lo cuenta con una naturalidad que incomoda, porque con cada palabra deja en evidencia a quienes sostienen que la distancia madre-hija nació después. Olga asegura que esa distancia ya estaba sembrada, que ella solo intentó amortiguar el golpe. Pero claro, esa frase se convierte en arma de doble filo, porque, al mismo tiempo, parece justificar con demasiada facilidad la ausencia de vínculo. Y ahí es donde la audiencia empieza a cuchichear. ¿De verdad podemos creer que una niña de 3 años ya tenía rota la relación con su madre? ¿O es el discurso de conveniencia que Olga y su entorno han repetido hasta que caló? La tensión aumenta cuando se habla de las rutinas de esos años. Olga describe su vida como una coreografía de cuidados: levantarse, preparar desayunos, ayudar con los deberes, acudir a las tutorías del colegio, estar en las enfermedades. Cada palabra busca reforzar su idea de madre sustituta, aunque ella lo niegue con la boca pequeña. Nunca he querido suplantar a nadie, dice, pero en cada gesto, en cada escena que describe, la figura de madre está implícita. Y el público lo percibe. No es que Olga lo diga, es que lo transmite. Ocupó un espacio que estaba vacío, y lo ocupó sin pedir permiso. Y claro, llega la parte más delicada, la que siempre ha sido tabú, las veces que la niña no quería volver a la casa de su madre. Olga lo afirma con contundencia, muchísimas veces, por no decir siempre. Y aquí ya no hay matices, aquí hay dinamita pura. Porque esa confesión es una bofetada para quienes defienden a capa y espada la versión contraria. Imaginen la escena, una niña pequeña llorando, suplicando no volver, y Olga recordándolo con la serenidad de quien sabe que lo que dice es munición contra su mayor enemiga mediática. No es un detalle, es una confesión que cambia el tablero. Porque, de ser cierto, demostraría que la herida era más profunda de lo que nunca se quiso admitir. Los colaboradores aprovechan para ponerla contra las cuerdas. Le recuerdan las horas y horas de televisión en las que Antonio David, su pareja, atacaba a Rocío Carrasco con todo. Le ponen ejemplos, frases, titulares. Y Olga responde con un mantre: dentro de casa nunca se habló mal de ella. Afirma que lo que sucedía en los platós era defensa, nunca ataque. Que Antonio David solo respondía a lo que se decía de él, que se defendía porque no le quedaba otra. Pero todos saben que esa excusa no cuela del todo. Porque en televisión no se defendía, en televisión se atacaba. Y esas imágenes son públicas, las vio España entera, las vio la propia Rocío Flores, y esa hemeroteca es innegable. La tensión sube un peldaño más cuando se toca el tema de Agustín, el representante convertido en pareja de Olga. Ese romance fue, para muchos, la estocada final en la relación con Rocío. Ella lo cuenta como si fuera un malentendido. Dice que quiso avisar, que llamó, que mandó un mensaje: me he liado con Agustín. Lo dice así, con esa frialdad, y reconoce que no sabía si al día siguiente la cosa continuaría o no. Pero claro, lo que para ella era una anécdota, para Rocío fue una traición en toda regla. Y el público lo sabe. Porque, aunque Olga insista en que no hubo intención de ocultar nada,
El hecho de que la hija se enterara por la revista multiplica la herida. Y en un conflicto ya de por sí encendido, ese detalle fue gasolina. Los tertulianos no perdonan y abren el debate más doloroso. ¿Fue Olga la causa de que la relación madre-hija jamás pudiera recomponerse? Ella lo niega con vehemencia, insiste en que el problema estaba antes, que ella no hizo más que poner cariño. Pero en el aire queda la sospecha. Porque aunque se esfuerce en mostrarse como un ángel, hay demasiados cabos sueltos. Y la audiencia lo nota. Cada yo nunca hablé mal de ella se convierte en un eco sospechoso. Cada yo solo di amor suena a coartada demasiado perfecta. Y no es casualidad que el programa conecte todo esto con la gran bomba mediática que aún resuena, la docuserie de Rocío Carrasco. Olga recuerda que cuando ella salió de Supervivientes, la docuserie ya estaba explotando en todos los canales y que en su casa optaron por callar. Pero el público ya no calla. Sabe que en esa época se dijeron auténticas barbaridades de su matrimonio, que la pintaron como separada cuando aún no lo estaba, que se inventaron crisis que ella niega con rotundidad. Olga dice que su última frase a Antonio David antes de colgar en la isla fue «Te amo», y lo repite como prueba de que su amor era real. Pero a muchos les suena más a guión aprendido que a verdad espontánea. El plató se convierte en un campo de minas. Porque Olga no solo se defiende, también dispara. Insiste en que jamás fue una rival para la madre, que siempre intentó suavizar las tensiones, que nunca echó leña al fuego. Pero cada palabra abre nuevas grietas. Porque, aunque no lo diga explícitamente, está dejando caer que la verdadera responsable de la fractura siempre estuvo al otro lado. Y ese mensaje es brutal, porque convierte a Rocío Carrasco en verdugo incluso en la infancia de su hija. El público escucha y se divide. Unos la aplauden por valiente, otros la tachan de manipuladora. Pero nadie queda indiferente. Porque Olga ha conseguido lo que quería, volver al centro del huracán. Y lo ha hecho con una frase simple, casi inocente, pero cargada de dinamita. Yo me comporté como se comportaría cualquiera con los hijos de la persona que amo. Y ahora, la pregunta que resuena es clara. ¿Eso fue amor verdadero o fue una estrategia perfecta para blindar su papel en la familia, y de paso, en los platós? Bienvenidos a Realityland. Hoy abrimos en canal la versión más cruda de una historia que España lleva años consumiendo a sorbitos de veneno. Olga se sienta, mira a cámara y suelta la frase que ya está rebotando por todas partes. Yo me he comportado como se comportaría cualquiera con los hijos del hombre al que amo. Y a partir de ahí, todo lo que viene es dinamita para los que quieren ver a Olga como villana y para los que la pintan como mártir. Porque aquí no hay zonas grises, hay fuego, recuerdos y un relato que, si es verdad, desmonta muchas narrativas cómodas. Olga empieza por el principio, por lo que duele, por los 3 años y medio que tenía una niña cuando ella entra a la vida de Antonio David. 3 años y medio y, según dice, la relación con su madre ya estaba rota. No lo insinúa, lo afirma con una seguridad que asusta. Y remata con una pregunta de cuchillo. ¿Qué era mejor? No quererlos, no entregarme, mirar para otro lado cuando estaban malos, cuando había que llevarlos al médico, cuando había que estar en las funciones de fin de curso. Ella insiste en que dio amor, cuidados y rutina. Su mensaje es claro, amor como escudo, presencia como respuesta, silencio como estrategia para no incendiar más una casa que ya ardía. Pero el plató no es un sofá terapéutico, es una trinchera. Le recuerdan la hemeroteca, no la íntima, la pública. Los cortes en los que Antonio David dispara contra Rocío, los titulares, los editoriales, los directos. Y Olga hace lo que siempre ha hecho, separa su boca de la de él. En mi casa nunca se habló mal de su madre, dice. Nunca, lo repite, y se apoya en algo que sabe que desarma a la audiencia, la frase de la propia Rocío diciendo que en su casa jamás le echaron leña al fuego contra su madre. La presentadora aprieta, le afean que no es realista decir nunca cuando hay toneladas de declaraciones públicas. Olga se refugia en el matiz, en el dentro y el fuera, en diferenciar defensa mediática de crianza cotidiana. Lo que pasó en los platós fue defensa, lo que pasó en la cocina, en los pasillos, en las noches de fiebre, fue contención. Y entonces entra el bloque más incómodo, el que muchos esperaban, el de las veces que la niña no quería irse con su madre. Olga no titubea, muchísimas, por no decir siempre. Y lo deja ahí, pesado, húmedo, con olor a pólvora. Explica que la convivencia al otro lado era complicada, que a ellos les llegaban relatos, que ellos amortiguaban y tragaban. Habla de 15 días con ellos y 15 con la madre, de bolsitas con medicamentos, de horarios, de una logística de 2 hogares que nunca engranó. El público escucha y se parte, porque cada frase de Olga es una bala para un bando y una caricia para el otro. Luego aparece la gran fractura moderna, la tormenta Agustín. Le preguntan sin anestesia si cree que la mala relación creciente entre madre e hija tuvo que ver con la nueva pareja de la madre. Sí, responde con una frialdad quirúrgica. Y cuando le sacan su propio romance con Agustín, el representante, se abre otra caja de truenos.
Cuenta que quiso avisar a Rocío la primera, que llamó, que no se lo cogió, que dejó un mensaje torpe, me he liado con Agustín, y que la revista convirtió un instante en un noviazgo. Dice que para ella liarse no era comprometerse, que ni siquiera sabía si al día siguiente seguirían conociéndose. Pero reconoce que ahí se sembró una desconfianza y que eso dolió. Lo dice sin subir el volumen pero mirando a cámara, como quien sabe que el clip va a salir mañana en todos lados. El programa y la cronología, mete contexto, recuerda que durante años esa familia vivió con un altavoz debajo de la cama. Olga reivindica su silencio, recuerda que cuando estalló el documental ella salía de Supervivientes y que en aquella casa se optó por callar. Pero también reconoce crisis, no esconde que el aterrizaje de Antonio David como personaje fijo de un programa le desgastó, que hubo cosas que no le gustaron, que la pareja tembló. Aún así repite su última frase antes de colgar el teléfono en la isla, te amo. Lo suelta con una mezcla de orgullo y reproche, como quien quiere dejar claro que no se marchó por la puerta de atrás. La mesa introduce a Rocío Flores. Le recuerdan a Olga que la propia hija ha afeado a su padre hablar de su madre, que hay vídeos recientes, que el 2 de septiembre subió un contenido responsabilizando a Rocío de 1000 cosas. Olga se encoge pero no se rompe. Repite que lo público es una cosa y lo íntimo es otra, que ella puede responder por lo que pasó dentro, por las cenas, por los deberes, por los abrazos. Y vuelve al concepto que vértebra todo su relato, me comporté como se comportaría cualquiera que ama a alguien y convive con sus hijos. Es una defensa sencilla y brutal, porque pone al espectador en un espejo incómodo. ¿Tú qué habrías hecho? ¿Los habrías querido menos para no molestar a nadie? ¿Los habrías querido a ratos para no irritar sensibilidades? ¿O los habrías querido como si fueran tuyos porque esa es la única forma en la que se quiere a un niño? El plató trae la palabra siempre, que es una palabra peligrosa. Siempre amortiguaste, siempre callaste, siempre te mantuviste en tu sitio, le preguntan. Y Olga contesta desde la trinchera, estuve en las duras y en las maduras, estuve cuando nadie estaba, estuve cuando había que estar. No presume de perfección, no saca la bandera de madre suplente, no se atribuye un título, se atribuye horas, kilómetros, salas de espera, conversaciones a deshoras. Habla de la aritmética del cariño, no de la geometría del espectáculo. Y la última curva del bloque llega con la gran pregunta de motivaciones. ¿Por qué vuelve Rocío a un plató 4 años después? Porque le apetecía, dice Olga, porque sintió que era el momento, porque ya no estaban ciertas personas aquí, porque se sintió libre para hablar. Y añade algo que la humaniza y la complica a la vez. Me avisó, me lo dijo, me puse en su lugar. Reconoce que hay cosas judicializadas de las que no se puede hablar, bendice el tono del programa, y al mismo tiempo deja caer que se han dicho barbaridades de su matrimonio, que se la quiso pintar separada al entrar en Supervivientes, que hubo un guión prefijado para derrotarla y que no pudieron. Esta es la fotografía con la que arrancamos, un primer plano de Olga que no pide perdón, que no se desdice, que no se presenta como santa, pero que planta una tesis incómoda para muchos. Si amar a los hijos de tu pareja con todo lo que tienes es un delito, decime dónde hay que firmar la condena. Hoy en Realityland vamos a exprimir esta tesis hasta el hueso, vamos a desmontar los relatos cómodos, vamos a pisar charcos y a nombrar lo innombrable, porque las familias reales, las televisivas y las de barrio se rompen por lo mismo, por amores cruzados, por silencios mal entendidos y por verdades que nadie quiere oír. La cuarta parte de esta historia ya no es un relato, es una carnicería mediática donde cada palabra es un dardo envenenado. Olga se sienta frente a las cámaras y lo que muchos esperaban como una defensa serena se convierte en una demolición calculada. Porque lo que hace no es solo justificar sus actos, lo que hace es retratar a Rocío Carrasco como la madre ausente definitiva y a ella misma como la mártir que lo dio todo sin recibir nada. Y aquí está lo más morboso, lo hace con una calma escalofriante, con esa sonrisa leve que parece decir yo sé más de lo que cuento y que deja al público enganchado, esperando el siguiente golpe. El escándalo se desata cuando vuelve a recordar que desde que Rocío tenía apenas 3 años y medio, la relación con su madre ya estaba rota. Esa frase es dinamita. Porque implica que el conflicto no empezó por lo que se contó en la docuserie, ni por los pleitos judiciales, ni por las entrevistas posteriores. Implica que el problema viene de muy atrás y que ella fue testigo directo de cómo se formaba esa fractura. Y lo dice con tanta seguridad que parece que estuviera firmando un acta notarial en directo. El público hierve, porque las palabras de Olga tienen un efecto inmediato. La madre queda en entredicho, la hija se convierte en víctima de una situación imposible y ella, Olga, aparece como la única adulta responsable en medio del desastre. Pero lo más morboso llega cuando se habla de los platós. Porque mientras ella insiste en que en su casa jamás se habló mal de Rocío Carrasco, los colaboradores sacan las pruebas, vídeos de Antonio David en programas, declaraciones incendiarias, entrevistas cargadas de veneno. Y aunque Olga intente separar lo que pasaba en la tele de lo que pasaba en su salón, la contradicción es brutal. ¿Por qué? ¿Acaso los niños no veían la tele? ¿Acaso las palabras de su padre no les dolían igual? Esa hipocresía es la que enciende la polémica. Porque si en casa se hacía silencio, en público se gritaba, y ese ruido se colaba en la vida de los pequeños como un eco imposible de apagar. El punto más caliente aparece cuando se recuerda lo de Agustín.
Ese romance que fue la puntilla de la historia, la gota que colmó el vaso. Ella dice que quiso que Rocío fuera la primera en enterarse, que le mandó un mensaje explicándole que estaba conociendo a Agustín. Pero lo que llegó a los medios fue otra cosa: fotos, exclusivas, portadas con titulares escandalosos. Y para Rocío Flores aquello fue una traición personal, porque Agustín no era un desconocido, era alguien de confianza, alguien del círculo íntimo. Y que Olga pasara de ser su figura protectora a convertirse en pareja de su representante fue como clavar un puñal. Ese giro de guión es lo que convierte toda esta historia en algo digno de una telenovela turbia. En el plató, los colaboradores no se cortan y van directos a la yugular. Olga, ¿tú entiendes que eso no se percibiera como un gesto de amor, sino como un golpe bajo? ¿Entiendes que Rocío lo viviera como una traición imperdonable? Ella guarda silencio unos segundos y sonríe. Y esa sonrisa vale más que 1000 palabras. Porque detrás de ella hay una verdad que nunca termina de contarse, un misterio que se insinúa pero nunca se revela del todo. Ese juego de medias confesiones es lo que mantiene viva la polémica. Y aquí viene lo más morboso: Olga asegura que nunca quiso ocupar el lugar de la madre. Pero entonces, ¿cómo explicar que los niños le pedían quedarse con ella, que la buscaban como refugio, que la veían como un apoyo constante? Esa es la contradicción que enciende a la audiencia. Porque al mismo tiempo que se proclama inocente, ella misma aporta las pruebas de que se convirtió en madre de facto. Y lo dice con tal naturalidad que provoca escalofríos. ¿Por qué? ¿Qué madre biológica soporta escuchar en televisión que su hija no quería ir con ella y prefería quedarse con otra mujer? Ese es el puñal más afilado que Olga ha clavado en esta historia, y lo ha hecho con una frase aparentemente inocente. El morbo sube aún más cuando se habla de las supuestas crisis con Antonio David. Olga insiste en que su relación era sólida, que incluso en Superviviente sus últimas palabras fueron «te amo». Pero en paralelo circulaban rumores de infidelidades, de enfados, de noches de silencio. Y aquí es donde los tertulianos sacan la artillería. Recuerdan que cada vez que había una crisis, Olga recurría al mismo argumento, el de los niños. Siempre los niños, siempre su papel de cuidadora, siempre el sacrificio como escudo. Y esa estrategia, aunque efectiva, resulta también polémica. Porque convierte a los hijos en munición de batalla. Y eso, guste o no, es lo más turbio de todo. En este momento, la discusión se vuelve insoportable. Los colaboradores le preguntan directamente: ¿te arrepientes de algo, Olga? ¿De haber cuidado demasiado, de haber hablado poco, de haberte enamorado de Agustín? Y ella responde con un rotundo no. Esa negativa absoluta enciende aún más el plató. Porque significa que, para ella, todo lo que ha hecho ha estado bien, que no hay un solo error en su trayectoria. Y esa falta de autocrítica es lo que convierte a su personaje en alguien tan polémico. Para algunos, un ángel de la guarda. Para otros, una maestra del victimismo que ha sabido convertir el drama familiar en una plataforma de protagonismo. El público está dividido. Unos la aplauden, otros la detestan. Pero todos coinciden en algo: Olga no deja indiferente. Cada frase suya se convierte en titular, cada confesión en exclusiva, cada gesto en munición para los medios. Y lo más morboso es que ella lo sabe. Sabe que su poder no está en gritar, sino en insinuar. Sabe que su fuerza no está en atacar, sino en recordar escenas que dejan en evidencia a la otra parte. Y en ese juego perverso, Olga gana siempre, porque aunque la critiquen, sigue estando en el centro de la conversación. El plató se convierte en un campo de batalla. Los colaboradores lanzan preguntas cada vez más duras, los espectadores se pegan a la pantalla, y Olga mantiene la calma. Porque sabe que el verdadero golpe aún no lo ha dado. El verdadero golpe, el que puede cambiarlo todo, está guardado para el final. Y esa tensión, esa sensación de que todavía queda lo peor, es lo que convierte esta historia en puro veneno mediático. Lo que parecía una entrevista más terminó convirtiéndose en un juicio público donde cada palabra de Olga era dinamita pura. Y es aquí, en este tramo final, donde se desata la tormenta mediática. Porque si hasta ahora se hablaba de amor, sacrificio y dolor, lo que viene es un carrusel de acusaciones veladas, contradicciones expuestas y revelaciones que rozan lo insoportable. El punto de inflexión llega cuando se la acusa directamente de haber ocupado el lugar de la madre. No como una cuidadora ocasional, no como una madrastra que acompaña, sino como la mujer que durante años se erigió en madre sustituta. Olga responde con una frialdad sorprendente: yo solo hice lo que cualquiera haría con los hijos del hombre al que amaba. Esa frase, pronunciada con tanta calma, golpea como un martillo en la mesa. Porque no es una excusa, es una declaración de intenciones. No se arrepiente de nada, ni de haber cuidado demasiado, ni de haber cruzado límites emocionales que no le correspondían. Y esa seguridad, lejos de suavizar la polémica, la incendia. Los tertulianos no tardan en lanzar la pregunta que todos se hacen: Olga, ¿te das cuenta de que con esa actitud borraste la figura de la madre biológica? ¿Te das cuenta de que, aunque nunca hablaras mal de Rocío en casa, la convertiste en invisible a los ojos de sus propios hijos? Y aquí llega el silencio que congela el plató.
Olga mira fijamente a cámara, respira, y contesta con una frase que se clava en la audiencia. Yo no la borré, ella se borró sola. Con esas palabras no solo rompe cualquier puente, sino que dinamita la narrativa de reconciliación. Porque lo que está diciendo, sin tapujos, es que Rocío Carrasco nunca estuvo, que la ausencia no fue culpa de los demás, sino de ella. Y eso, dicho por quien fue la segunda madre de esos niños, es un golpe mortal. Pero el morbo no se queda ahí. En este tramo final se destapan episodios que hasta ahora se habían susurrado en pasillos y se comentaban en voz baja en los programas. Los famosos momentos en los que Rocío, siendo apenas una niña, lloraba porque no quería irse con su madre. Olga lo confirma con naturalidad, eso pasó muchas veces, por no decir siempre. Esa confesión, lejos de ser un detalle, es un arma de destrucción masiva. Porque convierte en carne y hueso aquello que durante años fue solo rumor. Y lo más duro es que lo dice sin temblar, sin dramatizar, como si estuviera relatando algo cotidiano. Esa frialdad es lo que enciende aún más el plató, porque parece que no habla de una tragedia, sino de una rutina repetida hasta el cansancio. Los colaboradores, oliendo la sangre, van más allá y sacan a relucir las contradicciones de Antonio David. Porque mientras Olga dice que nunca se habló mal de Rocío en casa, los vídeos demuestran lo contrario en televisión. Declaraciones llamándola mala madre, acusaciones públicas, ataques sin descanso. Y aunque Olga insiste en que eso era defenderse, la contradicción es tan evidente que el público ya no sabe a quién creer. Ese choque entre la intimidad que ella describe y la agresividad pública de su pareja es el combustible que mantiene viva la polémica. Y entonces, como si todo lo anterior no bastara, surge el nombre prohibido, Agustín. El hombre que fue representante, amigo, confidente, y que terminó convertido en pareja. Ese romance, que para Olga fue natural y hasta inocente, para Rocío Flores fue una traición insoportable. Los tertulianos lo recuerdan. ¿Cómo esperabas que Rocío lo aceptara, si Agustín era alguien en quien confiaba? ¿No entiendes que eso fue un golpe bajo? Olga intenta defenderse diciendo que lo contó en un mensaje, que quiso que Rocío fuera la primera en saberlo. Pero la realidad es que lo que se publicó en revistas fue mucho más grande, mucho más mediático, mucho más doloroso. Y aquí es donde el plató estalla, porque lo que para ella fue un liarse inocente, para el resto fue la demostración de que siempre hubo un trasfondo turbio, de que las relaciones de confianza se convertían en armas de doble filo. El debate se calienta hasta límites insoportables. Unos defienden a Olga, asegurando que fue víctima de las circunstancias, que solo intentó cuidar y querer. Otros la acusan de haber usado a los niños como escudo, de haber alimentado una guerra mediática que aún hoy no termina. Y en medio de todo, ella, Olga, mantiene la compostura. Pero detrás de esa calma se esconde un mensaje clarísimo. No piensa retractarse, no piensa pedir perdón, no piensa suavizar nada. El cierre llega con una reflexión que deja al público boquiabierto. Le preguntan si cree que algún día Rocío y su madre podrán reconciliarse. Y ella, sin pestañear, responde, eso nunca pasará. Porque las heridas no las abrí yo, pero yo he visto que son imposibles de cerrar. Esa sentencia, dicha con tanta seguridad, se convierte en el epitafio de la relación madre-hija más polémica de España. Porque si alguien que estuvo dentro, que compartió cada lágrima y cada rabieta, afirma que no hay vuelta atrás, ¿qué esperanza queda? El morbo llega al límite cuando se empieza a hablar de la estrategia mediática. Porque aquí no solo hay una familia rota, aquí hay una maquinaria que se alimenta del escándalo. Cada entrevista, cada declaración, cada exclusiva, es un ladrillo más en la construcción de un relato que nunca termina. Y Olga lo sabe. Ella se ha convertido en la protagonista inesperada de un drama que empezó siendo ajeno y que acabó devorándola. Y aunque algunos la ven como una heroína, muchos otros la ven como la villana perfecta. Esa dualidad es lo que la mantiene en el centro del huracán. El plató termina convertido en un espectáculo grotesco. Unos colaboradores levantan la voz, otros se levantan de la silla, el público en casa comenta en redes sociales sin parar. Y en medio de todo, Olga suelta la última bomba, yo volvería a hacerlo todo igual. Porque los quise como si fueran míos. Y eso no me lo quita nadie. Esa frase, que podría sonar tierna, se convierte en el clavo final del ataúd mediático. Porque confirma que nunca se arrepentirá, que siempre se verá a sí misma como la verdadera madre en la sombra, y que para ella el relato ya está escrito. El programa cierra entre gritos, aplausos y abucheos. La polémica ya está servida, los titulares escriben solos, y la audiencia queda con la sensación de haber asistido a una confesión que es mucho más que un testimonio, es una guerra abierta. Porque lo que Olga ha dicho no es solo su verdad, es un misil contra Rocío Carrasco, contra su versión, contra su intento de recuperar su imagen pública. Y el morbo, el veneno, la tensión, seguirán vivos mucho después de que se apaguen las luces del plató.